Bienvenido a su canal de Católicos Manía. No olvides suscribirte. Y bueno, estamos justamente en esta semana de mayo y el pasado 9 de mayo del 2025 tuvo lugar la elección de nuestro Papa número 267 de la Iglesia, como lo es ahora León XIV. Una línea ininterrumpida de papas desde Pedro hasta el Papa León XIV, que demuestra la unidad de la Iglesia. El Papa, que es el vicario de Cristo, sucesor de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y desde la muerte de Pedro, ya en el Vaticano, donde está enterrado, donde murió boca abajo, ha habido una lista ininterrumpida de papas. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, hasta que llegamos al actual León XIV. Pero es muy importante un poco disertar sobre el nombre. Cuando un papa cambia, se dice, los papas los primeros siglos, pues sí tenían su nombre de pila, ¿verdad? Hasta que en un momento dado se empieza a cambiar el nombre. Algunos especulan que porque eligieron Pedro y ese no quiso llamarse Pedro por respeto al pescador. Otro es porque al parecer uno de los primeros, Juan, tenía el nombre de un dios romano, se llamaba Saturno, dicen, y por no tener nombre de un dios romano quiso cambiarse el nombre y de ahí siguió la tradición. De todas maneras, en la Biblia el cambio de nombre significa cambio de misión. Muchos ejemplos, ¿verdad? Por lo menos Jacob se llama Jacob, y yo le digo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y bueno, es parte, y en la vida religiosa es muy común, las religiosas cambian el nombre, ¿verdad? Con nuestra Madre María de San José se llama Laura Evangelista, y cuando se consagra se llama Madre María de San José, por dar un ejemplo. Entonces el Papa, por supuesto, cambia el nombre. Ahora, cuando un Papa elige el nombre, sobre todo los papas del siglo XX-XXI, lo han hecho siempre pensando en una línea, ¿verdad? Juan XXIII es el Papa llama el Concilio Vaticano II, y le va a tocar pues toda esa parte de buscar el nuevo Pentecostés. Luego tenemos Pablo VI, quien cierra el concilio. Pablo, obviamente el gran apóstol, el gran predicador, y luego muere este papa, y en honor a estos dos reformadores, el papa que cree que va a llevar adelante reformas conciliares decide llamarse Juan Pablo, y es justamente pensando que iba a llevar a cabo la reforma del Concilio Vaticano II, y quiere honrar a los dos papas que llevaron este concilio, pero muere a los 3 meses Juan Pablo I, y viene Cabo Hostila y sigue la línea de su antecesor y se va a llamar Juan Pablo II. Benedicto XVI sabía que iba a durar poco tiempo, se consideró desde siempre un papa de transición y se llama Benedicto XVI porque Benedicto XV fue un papa que duró poco. Pero luego viene Francisco. El papá de Francisco se va a caracterizar por la humildad, por la sencillez, por la pobreza evangélica, y se llama Francisco de Asís, que es precisamente el pobre de Asís, el hombre humilde, el hombre más semejante a Cristo, la pobreza evangélica, y también el patrón de la ecología. Francisco va a comenzar su episcopado, su papado, hablando de la conservación ambiental. Y ahora nos sorprende este nuevo papa, llamándose León XIV. Todos los leones, la mayoría de ellos, le ha tocado momentos de división eclesiástica, le ha tocado momentos fuertes de guerra, donde ha tenido lugar la diplomacia, la reforma social, la lucha por los trabajadores. Son momentos fuertes, sobre todo León XIII, pero vamos a hacer una seguidilla de estos leones. El primer león es justamente en el año 440, es San León Magno, es el primer papa en darle este nombre Magno, que significa grande, ¿verdad? Y el León Magno es recordado porque es quien evita justamente que Atila, el gran conquistador de los hunos de Hungría, invada Roma. Se decía que donde el caballo de Atila pisaba no volvía a crecer el césped por la maldad de este conquistador, y el Papa sale a recibirlo en las puertas de Roma. No sabemos qué le dice, pero evita que se dé la invasión y Atila se regresa con su ejército sin que nadie tenga que pelear nada. Pero también es un gran teólogo. Este Papa defendió la unión hipostática de Jesús, es decir, Jesús verdadero Dios, verdadero hombre, que estaba siendo contradecida por las herejías, y fue tan grande su prédica que la gente lo proclamaba diciendo: Pedro habló por boca de León. Era un gran teólogo, es considerado doctor de la Iglesia. San León II, del año 682,
reforma el canto gregoriano y también compone himnos sagrados. San León III, en el año 795, reconoce a Carlomagno como protector de la iglesia y lo coronó emperador. Carlomagno, que va a ser pues muy importante en lo que es la organización de la iglesia, lo que es ya por la parte de las diócesis y las parroquias, llevar como ese modelo de la organización civil a la organización eclesiástica y la extensión del cristianismo, ¿verdad? Por parte de Carlomagno. San León IV, del año 847, reparó iglesias dañadas durante el saqueo de Roma, organizó la Liga de Ciudadanos para defenderse de la invasión de los sarracenos. Estamos en plenas cruzadas, este papa le toca la defensa de Roma. León V, en 903, apenas dura un mes, fue depuesto y fue hecho prisionero por el antipapa Cristóbal, muere en prisión. Importante esto. León VI, en el año 928, fue asesinado a los pocos meses de papado. León VII, en el 936, logró una tregua entre Hugo de Italia y Alberardo II de Spoleto, evitando pues poco más derramamiento de sangre y más guerra, que siempre le han tocado a estos leones ser mediadores de alguna forma, ¿no? León VIII, en el 964, se considera un antipapa, después pasa a ser papa, o sea, y después esta parte política de los papas y los antipapas, ¿no? Es interesante de que luego más adelante, pues, como una pues división sísmica, ¿no? Usted dice que es papa, pero el otro dice que no es papa, bueno, en fin, pero, le toca esta parte. San León IX, en el 1049, precipitó el cisma de Oriente, favoreciendo la moral tradicional, atacó a la simonía y trató el asunto del matrimonio del clero. Es justamente el Papa que va a darle la excomunión a Miguel Celurario y donde se da la división del Oriente y el Occidente. El Papa León X, en 1513, es el hijo de Lorenzo de Medici, conocido como Lorenzo el Magnífico. Fue quien clausuró el quinto concilio de Letrán, implementó las reformas conciliares. Comenzó la venta de indulgencias porque el que pues, estaba obsesionado con decorar el Vaticano se considera como el padre del Renacimiento, quien llama a los grandes artistas renacentistas al Vaticano, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, etc. Es el Papa contra el que se revela Martín Lutero y donde se da el cisma de Occidente, comulga a Lutero, comulga pues, con esta postura, y se considera también el padre del humanismo porque es quien funda la Biblioteca Vaticana. León XI, 1605, solo duró un mes. León XII, 1823, condena a las sociedades bíblicas y bajo la influencia jesuita organizó el sistema educativo. También tomó cargo de los procedimientos judiciales y las instituciones caritativas que fueran supervisadas directamente. También pues, tuvo muchos desencuentros con los judíos. Yo creo que es menos heroico de los leones, pues, debe ver el León XII, pero es parte pues, del contexto que le tocó vivir. Y por supuesto la gran hombrera en este caso, León XIII, quien es papa entre 1878 y 1903, dura 25 años. Es el segundo papa más anciano, ya que muere a los 93 años, y es uno de los papas que más dura en el cargo, detrás de San Pedro, que ha durado 31 años, detrás de Pío IX y de Juan Pablo II. Son los 4 papas que han durado más en el pontificado. Es conocido porque, fíjense que a León XIII le tocó vivir el problema de la cuestión social, el maquinismo, la revolución industrial, que trajo todo aquello de la máquina sustituye al hombre. Entonces comienza nace el capitalismo, se impone la fuerza, el trabajo, el patrón paga lo que quiere, no hay horas de descanso, y de alguna manera el contexto que está viendo León XIV pues se parece. Ahorita es la inteligencia artificial que pretende sustituir al hombre, hay mucho desempleo, se está jugando con los sueldos, se quiere sustituir al hombre, o sea, se juega con derechos sociales. Y también ahí surge el socialismo científico, el comunismo como solución alternativa con Carlos Marx, que quiere eliminar la propiedad privada. También León XIV vive en un momento donde el comunismo sigue está teniendo auge en el mundo. Y como alternativa, León XIII publica la Rerum Novarum, donde va a defender la propiedad privada, la respuesta al comunismo,
pero también va a ser muy enfático en el derecho a los trabajadores, en el derecho a los sindicatos, el derecho a huelga, el pago justo, y esto va a traer por consecuencia la legislación obrera, donde se establece las 8 horas de trabajo, donde se establece las vacaciones pagadas, el arreglo anual, etcétera. Son una de las cosas que salen de aquí. Se considera el Papa del Rosario porque publica 11 encíclicas hablando del Rosario, influyó mucho en la mariología de su tiempo, promovió el Rosario y el escapulario, promovió que se rezara el exorcismo de San Miguel después de la misa, en un 13, porque tuvo una visión, nos dice que si los demonios se materializaran nos aplastarían, por tanto promovió eso. Y fíjate que, qué casualidad, o bueno, es casualidad de las cosas de Dios, que el día que León XIV entra al papado, se le conmemoraba una de las una aparición de San Miguel Arcángel en Italia. Entonces, aquí pues relaciones, ¿no? Y abrazó mucho el concepto de María como mediadora. Es muy importante, fíjense que hay parecido en el contexto que vive. Y también hay otra cosa que no podemos dejar de mencionar, y es León de Asís, no es un papa, ¿no? León de Asís es un fraile franciscano, uno de los más fieles a Francisco, quien se dice que fue el alma más cercana a Francisco, que captó más su carisma y que trató siempre de llevar a cabo después de la muerte de San Francisco de Asís todo lo que significó el espíritu franciscano en la orden, y escribió sobre él y llevó siempre a la vanguardia del pensamiento de Francisco. Entonces, de alguna manera también una manera de decir este nuevo papa, Robert, manera de decir que es un fiel discípulo de Francisco. Recordemos que Francisco lo lleva a Roma, lo hace cardenal, que ya eran muy cercanos en su momento de obispo, aquel de Argentina, de Perú, que vienen de ser misioneros, que vienen del trabajo con los pobres, que también es muy dado a la sencillez, y una manera de decir que es un seguidor que va de alguna manera a continuar la obra del Papa Francisco, como en otro hora tiempo, León de Asís continuó también la labor del pobre de Asís. Hasta la próxima entrega.